Hello guys, good morning. How are you? Welcome to your math class. Go start the class. El día de hoy, chicos, vamos a empezar una nueva clase. Tenemos matemáticas para específicamente el 9º grado. En esta ocasión vamos a iniciar un capítulo nuevo. Nos vamos a ubicar en nuestro capítulo número 6, que es el siguiente. Nuestro tema sería entonces dominio de funciones racionales y multiplicación y división de expresiones racionales también en esta misma unidad que es la 6.1. Vamos a entender entonces qué es determinar los dominios de funciones racionales. Una expresión racional pues ya sabemos que es la que tiene la forma P sobre Q, donde P y Q son polinomios y Q es distinto de 0. Recuerden que para que sea una función racional, primero, si son funciones racionales, va a tener un numerador y un denominador. Y claro está que su denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? La misma regla nos lo dice, pero recuerden que hasta en nuestra calculadora, si nosotros intentamos dividir cualquier número entre 0, es una división que no está definida. Entonces no lo podemos hacer. Vamos a continuar. Tenemos algunos ejemplos de expresiones racionales. El primero que es 2 sobre x. Ya sabemos, ¿verdad?, que el x sería nuestro denominador y el x tendría que ser distinto de 0. En nuestro segundo ejemplo tenemos t más 3 sobre t. Ya sabemos que el t, que está como denominador, es el que tiene que ser distinto de 0. En el siguiente caso tenemos a sobre a cuadrado menos 4. ¿Cuál es el número que elevado al cuadrado nos va a dar 4? Para positivo, claro está, para que nos dé 0. Y ese sería entonces el que nosotros vamos a tachar y vamos a eliminar para nuestro denominador, que sería en este caso el número 2, porque 2 a la 2, tanto positivo 2 como negativo 2, ¿verdad? Porque recuerden que si está un número elevado al cuadrado, puede ser tanto positivo como negativo para que nos dé la respuesta positiva. Entonces tenemos que el negativo 2 y el 2 serían los números que no se podrían utilizar en este caso de nuestra expresión racional. Y en la última tenemos p cuadrado más 4p sobre p menos 6. ¿Cuál sería el número que no está, o digamos que está prohibido en nuestro denominador? Sería el 6 positivo, porque 6 menos 6 es igual a 0. Vamos a continuar con algunas funciones racionales. Cuando una ecuación racional va a ser una función, cuando tenga exactamente esta forma que nosotros observamos acá. Ustedes ya saben que una función racional tendría que tener la forma y igual f de x. Ustedes ya saben que y, si se aparece y igual a algo o f de x igual a algo, es exactamente lo mismo. Aquí, como es una función racional, ya sabemos que después de nuestro igual tendría que aparecer, pues claro, una ecuación o una función después de nuestro signo igual que tenga numerador y denominador, siempre cumpliendo que ambos serían polinomios. Polinomios, recuerden que son de varios términos, puede ser más de uno, y siempre cumpliendo con la condición de que nuestro denominador sea distinto de 0. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos f de x igual a 4 sobre x. X ya sabemos que no podría ser 0. Y si nosotros observamos acá, tenemos f de x porque x es la variable que aparece en nuestro ejercicio. Vemos acá el segundo ejemplo. Tenemos y igual x a la 2 más 2. Y sobre x más 3. Aquí el único número prohibido le vamos a llamar para nuestro denominador sería el número ¿cuál? ¿Con cuál hacemos el 0, que se haga 0 nuestro denominador? Con negativo 3, porque aquí tenemos un positivo 3, entonces negativo 3 más 3 es igual a 0. Tenemos otros ejemplos por acá. Fíjense que tenemos t de a. ¿Por qué t de a y por qué tomé este ejemplo? Porque yo quiero que ustedes identifiquen cuando aparezca t de a, es porque en nuestra función va a aparecer la variable a. Y si nosotros tuviésemos t de q, por ejemplo aquí, es porque q nos va a aparecer en nuestra ecuación.
Entonces aquí tenemos t de a igual a más 9 sobre a cuadrado menos 4. Y este ejercicio es parecido al anterior que ya vimos, porque el número que está prohibido para el denominador tendría que ser tanto positivo 2 como negativo 2, porque ambos al cuadrado nos va a dar un positivo 4. Y 4 positivo menos 4 pues es igual a 0. Y es el número que nosotros no queremos en nuestro denominador. Vamos a continuar. Tenemos ahora el dominio. Quiero que ustedes recuerden que hemos visto dominio en los capítulos anteriores, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 5 de nuestro libro, pero el que nos va a interesar va a ser el que vimos en el capítulo 5, porque estamos siempre trabajando con ecuaciones que son racionales. Entonces, el dominio para las ecuaciones racionales, recuerden que es exceptuando el 0, entonces son todos los números reales. Exceptuando el 0, claro está, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la definición que nos dan sobre el dominio de una función racional. Nos dicen que el dominio de una función racional que tiene la forma y igual o f de x igual p sobre q es el conjunto de valores de todos los números reales para los que el denominador q es diferente de 0. Recuerden que esa es la única excepción que vamos a tener para nuestro dominio. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el primero. Para la función f de x igual 2x, 2 sobre x, el dominio sería entonces, lo vamos a leer así. Existe un x tal que x es distinto de 0. ¿Por qué? Porque recuerden que el denominador es lo que nos está diciendo o lo que nos está enmarcando que tendría que ser el número distinto de 0. Vamos a ver con el siguiente número. Tenemos t más 3 sobre t. ¿Cómo nos quedaría nuestro dominio? Pues nos quedaría de esta forma. Ustedes ya saben que el dominio siempre se va a poner dentro de un paréntesis y en este caso sería existe un t tal que t sea que distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Recuerden que distinto es el igual tachado. Distinto de 0 porque lo que nosotros andamos buscando es que nuestro denominador no sea un 0. Vamos con otro ejemplo. Tenemos p al cuadrado más 4p sobre p menos 6. Vamos a ver cuál sería nuestro dominio en este caso. Ya saben que lo que estamos encontrando es el dominio, entonces no pongo nada antes, porque solamente eso es lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos que existe un p tal que p tiene que ser ¿qué? Distinto de quién. Ahora no le podemos poner que es distinto de 0 porque nuestra p ya está acompañada con otro término. ¿Y cuál es el número que hace 0 esta parte de nuestra ecuación? Pues es el número 6. ¿Por qué? Porque 6 menos 6 hace igual a 0. Entonces, el número prohibido, digamos que va a ser positivo 6. Ahora, vamos a ver un último ejemplo. Tenemos acá a sobre a al cuadrado menos 4. Como yo les había comentado, es en este caso donde vamos a poner a tal que a sea que distinto de quién. Tenemos que poner dos opciones, como les había comentado, porque tenemos que el a cuadrado, entonces tendría que ser un número tanto positivo como negativo. Entonces tenemos que poner a distinto de 2, también a tendría que ser distinto de negativo 2, porque son los dos términos que nos van a dar 0 en nuestro denominador, porque si nosotros ubicamos en esta ecuación el positivo 2, 2 al lado es positivo 4, y si ubicamos también el negativo 2 al cuadrado también es positivo 4.
Vamos a continuar. Vamos a determinar el dominio de las siguientes funciones racionales. Ya ahora venimos ya con funciones en específico. Vamos, que aquí tenemos exactamente lo mismo, si se fijan. X más 1 sobre X menos 6. Pues vamos a decir que esto es exactamente el dominio que nosotros vamos a escribir por acá. Pues tenemos que el número que va a estar prohibido tendría que ser el positivo 6, ¿verdad? Entonces tenemos un X tal que X tendrá que ser distinto de ¿quién? De positivo 6. Como lo teníamos en el ejemplo, en uno de los ejemplos anteriores. Pero yo quiero que se fijen ahora que tenemos ya un número, una ecuación, perdón, un f de x igual x menos 3 sobre x cuadrado más 2x menos 15. Ya tenemos un número o un polinomio mucho más grande. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que realizar para poder encontrar para poder realizar en esta parte, encontrar el dominio. Ubicamos el mismo x menos 3, pero aquí tenemos muy complicado nuestro denominador. Entonces nosotros ya sabemos cómo resolver esta ecuación cuadrática y volverla un poco más simple, o sea, factorizándola. En este caso, chicos, necesito que ustedes sí tengan a mano todas las fórmulas de factorización y que recuerden un poco. Por eso este tema es una continuación del tema anterior que nosotros estábamos viendo, que era la factorización. Pues bueno, ahora vamos a poner en práctica todos los métodos de factorización necesarios, el que se nos haga más fácil para poder encontrar la solución de nuestros ejercicios. Pues aquí tenemos x cuadrado más 2x menos 15. Recuerden que aquí lo que tenemos que hacer es que encontrar dos números que multiplicados nos den 15 y sumados o restados nos den 2. Empezamos ubicando el valor de x y vamos a buscar los dos números que multiplicados nos den 15 y sumados o restados nos den 2. 5 por 3 ya sabemos que es 15. Vamos a ubicar el 5 por acá y el 3 por acá. 5 por 3 ya sabemos que es 15. Entonces, ¿cómo nos quedarían los signos en esta parte? Tenemos acá que el número 15 es negativo. Ya sabemos que una multiplicación de dos términos con signos diferentes nos va a dar una respuesta negativa, pero necesitamos que el 2 sea positivo. Entonces, mi número mayor va a ser positivo. Positivo 5 menos para el 3. Nos quedaría entonces, ¿cuáles son los términos que nos van a hacer 0 nuestro denominador? En este caso nos quedaría que el dominio sería x tal que x sea distinto de ¿quién? Vamos a empezar con el primero. Tiene que ser distinto ¿de quién? De 5, o sea, el número que está prohibido tendría que ser el número negativo 5, porque es el que nos va a hacer 0 esta parte. Negativo 5 y también, ¿cuál otro? El número sería positivo 3. Esos serían los términos que están como prohibidos en nuestra ecuación. Vamos ahora entonces a ubicarnos en el inciso B. Pues tenemos f de x igual x cuadrado sobre x cuadrado menos 4. Vamos a identificar, aquí podemos identificar rápido cuál sería nuestro número prohibido. Pues vamos a identificar qué es cuál. Tenemos acá, vamos a escribir cómo se identifica nuestro dominio, sería x
tal que x, recuerden que aquí todas han sido variable x, entonces está fácil. Tendría que ser, recordemos, cuando aparece un término al cuadrado, vamos a tomar tanto el número negativo como el número positivo que nos hace prohibido o nos haría 0 nuestro denominador. Aquí, ¿cuál sería? Tenemos que el número que al cuadrado nos va a dar 4 positivo, sería 2, claro que 2, pero también tenemos que el número que nos daría 0 el denominador sería también negativo 2. Entonces también ubicamos el término negativo 2, ya que ubicando negativo 2 y el 2 positivo, elevándolo al cuadrado nos va a dar 4 positivo, menos 4 nos va a dar 0. Entonces ese número no lo podemos ubicar. Bien, vamos ahora con otro ejercicio más. Tenemos x sobre x cuadrado más 8. Fíjense aquí no hay ningún número que elevándolo al cuadrado nos dé un número igual a 8. Entonces, en este caso, nosotros podemos escribir que el denominador van a ser todos los reales. Recuerden que esta es la letra del conjunto de los números reales, una R mayúscula. Entonces así lo podemos dejar y así va a estar bien. Pero recuerden que solamente es cuando tengamos un término acá elevado al cuadrado que nunca nos va a dar 0 el denominador. Vamos entonces con el siguiente. Vamos con otro subtema que es simplificar expresiones racionales. Para simplificar expresiones racionales tenemos que seguir dos pasos. El primero, factorizar tanto el numerador como el denominador de la manera más completa posible, que lo podamos dejar de la forma más sencilla o ya factorizada por completo para que nosotros podamos seguir con el segundo paso. Divide tanto el numerador como el denominador entre los factores comunes. Ya vamos a ver en qué consiste esta parte. Fíjense acá, tenemos una ecuación cuadrática en la parte de arriba y un binomio en la parte de abajo. Pues lo que nos queda es factorizar nuestro numerador, que nos quedaría de esta forma. Tenemos x al cuadrado más 5x más 4. Ya sabemos que aquí nos va a quedar un x y aquí otro x, pero vamos a determinar los términos que multiplicados nos den 4 y sumados o restados nos den igual a 5. Ya sabemos que 2 por 2 es 4, pero 2 más 2 no nos da 5. Entonces es 4 por 1. Y como en este punto tenemos dos signos que son positivos, no necesitamos complicarnos con los signos, sino solamente ubicamos más y más que los divida. Y abajo, como denominador, ponemos el x más 4, que era lo que ya teníamos nosotros. Si se fijan, nos quedó exactamente lo mismo en la parte de arriba y en un término de la parte de arriba y lo mismo que la parte de abajo de nuestro denominador. Entonces aquí podemos, con toda la perfección del mundo, podemos simplemente tachar el x más 4 con el x más 4 que está en el denominador. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque están multiplicando la factorización de la parte de arriba, es una multiplicación. Si aquí estuviésemos solo sumando, no lo podríamos simplificar. Entonces, como si estamos dividiendo, aquí nos queda solamente el x más 1. Y esa sería entonces la solución de la simplificación de esta expresión racional. Por aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense lo que vamos a hacer. Aquí, como yo les dije, vamos a necesitar todo lo que nosotros aprendimos sobre factorización. Vamos a ponerlo en práctica entonces. Aquí tenemos en el numerador 3x cuadrado menos 3x al cuadrado. 3x al cubo, perdón, menos 3x al cuadrado sobre x a la 3 menos x. Perfectamente podemos factorizar en la parte de arriba. Vemos que tiene el número 3 en común y que tiene la variable x. Vamos a tomar el de grado menor, ya saben. Tomamos 3x cuadrado y esto nos va a factorizar al binomio de la parte de arriba. Tenemos que 3x a la 3 entre 3x a la 2 nos va a dar x. ¿Por qué? Porque 3x al cuadrado por x nos da 3x a la 3 o 3x al cubo.
En el siguiente, pues escribimos el signo menos. 3x a la 2 entre 3x a la 2. Eso nos va a dar exactamente 1. Ahora vámonos en la parte de abajo. Tenemos como denominador el término x a la 3 menos x, pero aquí solamente tenemos variables, entonces va a ser una variable la que va a salir para factorizar como factor común, pero el grado menor es grado 1, entonces dejamos solamente la x. Ahora, ¿qué nos va a quedar dentro del paréntesis para esta factorización? X a la 3 entre x va a ser igual a x a la 2. Menos x entre x, pues es igual a 1. Ya terminamos el primer paso, que lo que hicimos fue factorizar. Fíjense bien, aquí tenemos nosotros un x al cuadrado todavía. Eso lo tenemos que seguir factorizando. Entonces, vamos a tomar el 3x cuadrado, que es el numerador, lo vamos a escribir tal cual. 3x cuadrado menos 3x cuadrado por x menos 1. Vamos a ver. Escribimos la x que está afuera porque esa no vamos a poder hacer nada con ella porque ya está simplificada. Entonces vamos a buscar x cuadrado menos 1. ¿Cómo lo podremos resolver? Vamos a buscar en nuestras fórmulas de factorización. Y este es un término que el primero está al cuadrado y el segundo también lo podemos poner al cuadrado. Y es una diferencia de un binomio cuadrado. Entonces lo que podemos hacer, como tenemos la diferencia de dos cuadrados, y como tenemos solo dos términos, hay una fórmula que nos dice que x cuadrado menos 1 cuadrado va a ser igual a x, tenemos dos paréntesis, esto va a ser igual a x menos 1 por x más 1. Por eso es importante que ustedes tengan sus fórmulas a mano, porque así no va a ser nada difícil realizar los pasos que nosotros tenemos a continuación. Vamos con el otro paso, que sería, ya tenemos nuestro término factorizado por completo, ya no podemos hacer nada más. Entonces ahora lo que nos queda es tachar los términos que tenemos comunes, tanto numerador como denominador. Eso se llama dividir los términos o simplificar los términos. Vamos, eliminamos este y este otro y nos queda 3x cuadrado sobre ¿quién? Vemos que nos quedó una x, porque no la tachamos con ninguno, por x más 1. Pero veamos algo. Aquí tenemos una x que está multiplicando y acá tenemos un x cuadrado que está multiplicando también. Entonces podemos también simplificarlo. Aquí sería, este x tiene grado 1 y este tiene grado 2. Entonces este se va por completo y a este le vamos a quitar un 1. Entonces aquí nos queda grado 1. Nos queda entonces 3x sobre x más 1. Y ya tenemos hasta aquí, ya tenemos totalmente simplificado nuestro término o nuestra expresión racional. Si se fijan, aquí no puedo simplificar más. Sí es cierto, aquí hay una x y aquí tenemos otra x en nuestro denominador, pero esta x está sumando con el 1 y el 3 está multiplicando con el x, pero nosotros no podemos hacer esta simplificación o simplemente tachar el x de arriba con el x de abajo. No se puede, porque una está multiplicando y la otra está sumando. Entonces hasta ahí lo dejamos. Vamos ahora con otro subtema, que es la multiplicación de expresiones racionales. Para poder realizar una multiplicación de expresiones racionales tenemos que seguir una serie de pasos. Vamos a identificar cuáles son. Para multiplicar expresiones racionales utiliza la siguiente regla. Tenemos A sobre B por C sobre D. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y esto nos queda A por C sobre B por D, siempre teniendo en cuenta que nuestro término B tiene que ser distinto de 0 o también nuestro término D tiene que ser distinto de 0 para que el denominador no nos quede, porque ya saben que cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar igual a 0. Entonces, para multiplicar expresiones racionales sigue estos pasos. Tenemos el primero, que es
Factoriza tanto como sea posible todos los numeradores y los denominadores. Y eso ya lo hicimos, ya vimos cómo se realizaba. Tenemos el paso número 2, que es divide entre los factores comunes. Eso también ya lo hicimos en la parte anterior. Lo único que se nos agregan son el paso 3 y el paso 4. En el paso 3 nos dice multiplica usando la regla anterior, que es esta. Fíjense hasta dónde la vamos a necesitar. Hasta el paso 3 nos vamos a ir a aplicar la fórmula que nos dan de la multiplicación de expresiones racionales. Y el paso número 4, pues tenemos cuando sea posible simplificar la respuesta. Vamos entonces a poner en práctica lo que yo ya les expliqué sobre las reglas. Tenemos acá x menos 5 por x menos 5 sobre, 6x por x cuadrado menos 2x sobre x cuadrado menos 7x más 10. Bien, vamos a ir por partes para que no nos perdamos. Primero, la primera parte, x menos 5 sobre 6x, esa parte no podemos hacer nada porque ya está simplificada por completo. El único que podríamos nosotros simplificar sería este número 6x, que multiplicando 3 por 2x nos daría 6x, pero vamos a ver si es necesario. Mientras vamos a nosotros a resolver o a factorizar los términos que sí se pueden, que son los de nuestro segundo término. Vamos primero con el numerador del segundo término. Fíjense que tenemos x cuadrado menos 2x. ¿Qué tienen en común ambos? El término x. Entonces, si tiene en común el término x, aquí nos quedaría x cuadrado entre x es igual a x. Y 2x entre x es igual a 2. Entonces, nos queda menos 2. Todo esto sobre ¿quién? Ay, aquí se me olvidó cerrar el paréntesis. Vamos con el segundo término, el denominador. Tenemos que aquí está una ecuación cuadrática que fácilmente vemos que se pueden factorizar. ¿Por qué? Porque vamos a buscar dos términos que multiplicados nos den 10 y sumados o restados nos den negativo 7. Pues vamos a intentar resolverlo. Tenemos que el primer término tendría que ser la variable x porque tenemos x al cuadrado por acá. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 10 y sumados o restados nos den 5. Los dos términos que podemos multiplicarlos para que nos dé 10 es 10 por 1, pero 10 más 1 es 11 o 10 menos 1 es 9, entonces no. 5 por 2 sí es 10 y 5 más 2 también es 7. Entonces vamos a ubicar los términos 5 y 2. ¿Qué términos le vamos a ubicar? Recuerden que si ubicamos el término más y menos, nos va a dar menos aquí al final. Y lo que nosotros necesitamos es un signo positivo para el 10, pero un negativo para el 7. Entonces, fijándonos bien, ubicamos un negativo en ambos. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Y negativo 5 menos 2 es igual a negativo 7. Pasamos al siguiente paso. Hasta aquí ya tenemos totalmente factorizado nuestro término. Vamos ahora a simplificar, que era el segundo paso que nosotros teníamos que hacer. Tenemos acá la simplificación de x menos 2 y x menos 2. Eso lo tachamos. Aquí vemos que hay una x y aquí también hay una x. Entonces, los términos que se repiten los vamos a tachar. Ahora aquí tenemos, si se fijan, un x menos 5 y aquí también tenemos un x menos 5. Entonces, esto nos quedaría como respuesta. Si se fijan, en la parte de arriba no nos quedó ningún término y en la parte de abajo sí nos quedó el 6. Entonces, cuando en la parte de arriba no queda nada, nosotros ubicamos un número 1 y como denominador vamos a ubicar nuestro término número 6. Y esta respuesta nos quedó como un sexto. Si se fijan, es súper simplificada para ver que la respuesta de toda esta multiplicación nos dé un sexto. Tenemos otra por acá. Fíjense aquí, que aquí tenemos un x cuadrado menos y cuadrado
sobre x más y por x más 4y sobre 2x cuadrado menos xy más y cuadrado. Pues fácil y sencillo, lo que nosotros tenemos que hacer es primero ir factorizando los términos que ya nosotros observamos. Tenemos aquí x cuadrado menos y cuadrado es una resta de términos elevados al cuadrado, entonces, o una resta de un binomio. Vamos entonces a factorizarlo y ya sabemos que es en el primer paréntesis una resta o en el primer paréntesis una suma y en el segundo la operación contraria. Si yo puse una suma, aquí sería una resta y como yo puse una resta, aquí va a ser una suma. Vamos a ver, en el denominador si podemos hacer algo, tenemos x más y, sabemos que no se puede hacer nada y solamente copiamos x más y. Esto lo vamos a multiplicar y en la parte de arriba de nuestro numerador, ¿qué podremos hacer? No podemos hacer nada porque tenemos un x más 4y. No tienen nada en común, entonces solamente copiamos esta parte. Esto sobre. ¿Será que podremos factorizar en el segundo denominador de nuestra segunda operación? Claro que sí se puede. Vamos a identificar entonces qué es lo que nosotros vamos a poder hacer. Si se fijan, nosotros tenemos por acá un 2x cuadrado menos xy menos y cuadrado. Vamos a ver cómo nos quedaría. Recuerden que el primer término que nosotros tenemos si está acompañado de un coeficiente, o sea, de un término, y en este caso es 2, entonces lo ponemos en el primer paréntesis. Y ya sabemos que tiene que ser x porque está x al cuadrado, entonces ubicamos x. Y para hacer que nosotros lleguemos a este término, recuerden que tiene que ser que nos vamos a ubicar en el y cuadrado. Entonces, si hay un y cuadrado al final, el término que multiplicando 2 veces nos va a dar y cuadrado, es y por y. Ahora, para que nos quede un menos y cuadrado, ¿qué término tendremos que ubicar? Tenemos que poner uno positivo y uno negativo. Pues recordemos que vamos a ponerle siempre al que tenga un término mayor, el término positivo, porque más por menos nos va a dar menos. Y solamente nos tenemos que fijar en eso. Recuerden que para encontrar el signo del último, más por menos es menos. Ahora, vamos a verificar si se pueden simplificar, así como lo tenemos en la parte de arriba. Fíjense que aquí tenemos un x menos y, que está multiplicando, y aquí tenemos un x menos y también. Aquí tenemos un x más y, y aquí tenemos un x más y. Entonces, esta respuesta nos va a quedar los términos que nos sobraron, x más 4y sobre ¿quién? Pues tenemos que en el denominador lo único que nos quedó fue 2x más y. Entonces, esos también los copiamos. 2x más y. Hasta ahí entonces hemos terminado con nuestro ejercicio porque ya lo tenemos totalmente factorizado. Vamos ahora con otro subtemita. Tenemos dividir expresiones racionales. Si tenemos que la multiplicación, ya la vimos, y la división es lo contrario en operaciones de la multiplicación, vamos a ver qué procedimiento vamos a seguir por acá. Pero recuerden que ustedes también ya han resuelto desde su etapa de escuela una diferencia entre multiplicación de fracciones y división de fracciones. Pues es exactamente lo mismo, solo que aquí un poco más avanzado, ¿verdad? Entonces, para dividir expresiones racionales, utilizamos la siguiente regla. A sobre B entre C sobre D, esto va a ser igual. Vamos a multiplicar cruzados, si se fijan, A por D y B por C. Esto nos quedaría entonces, para realizar una división, recuerden, lo que vamos a hacer es
pasar a multiplicar con el contrario, o sea, una multiplicación cruzada de A por D y de B por C, o del numerador por el denominador y el denominador por el numerador de la segunda. Y nos quedaría de esta forma, A por D sobre B por C. Teniendo claro que B tiene que ser distinto de 0, C también y D también. Para dividir expresiones racionales, multiplicamos la primera expresión racional por el recíproco de la segunda expresión racional, o más fácil, como se los acabo yo de decir, multiplicando cruzado. Tenemos por aquí un ejemplo. Tenemos 18x a la 4 sobre 5y a la 3 entre 3x a la 5 sobre 25y. Pues el primer paso que vamos a nosotros a resolver va a ser la multiplicación que vamos a realizar. Entonces, si tenemos que sería una multiplicación cruzada, lo primero sería multiplicar 18x a la 4. Aquí vamos a poner un signo de multiplicación, que lo que vamos a identificar son ahorita solo los numeradores de nuestros términos. Tenemos que el segundo sería 25y. Y en los denominadores lo que nos quedaría es el segundo paso de nuestra cruz de multiplicar cruzado, que sería en este caso ubicar este término que nos quedó por abajo, que es 5y a la 3 por 3x a la 5, que era lo que nos hacía falta. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Qué es lo que nosotros pudimos resolver? Entonces vamos ahora a realizar la multiplicación. Tenemos que nos quedaría solamente 18x a la 4 por 25y a la 5. Entonces nos quedaría 18x a la 4. Ponemos paréntesis que ya saben que eso también representa una multiplicación por 25y. Cerramos nuestro paréntesis. Esto sobre nuestra multiplicación de 5y a la 3 por 3x a la 5. Vamos a ver si hay algún término que se pueda realizar, y si se puede realizar, pues lo vamos a resolver. Vamos a buscar cuáles son los términos que se pueden multiplicar. Vamos a factorizar o a dividir los términos que se puedan. Vamos a ver. En este caso podemos nosotros hacer la división de 18x a la 4 entre 3x a la 5. Lo vamos a hacer. Si se fijan, es así como cruzado también que nos va a quedar, porque son los términos que tienen en común. 18x a la 4 y 3. Entonces nos quedaría que 18 entre 3 es igual a 6, pero nos quedaría en la parte de abajo un x. ¿Por qué un x? Porque recuerden que x a la 4 menos x a la 5, eso es igual a x a la negativo 1. Para que no nos quede negativo, lo vamos a pasar simplemente la variable abajo. Y el 25 entre 5, que nos queda aquí un por 5, que es 25 entre 5. Y aquí nos queda y a la 3 menos y a la 1 es y a la 2. Y eso sería igual a ¿qué? 6 por 5 es igual a 30. XY cuadrado. Y así estaríamos dándole la solución a nuestro ejercicio. Vamos a ver el último ejercicio que nos quedaría es x
cuadrado menos 25 sobre x más 7 entre x menos 5 sobre x más 7. Vamos a resolver. Ya sabemos que el primero es un término de x al cuadrado, una diferencia de términos cuadrados, que este 25 lo podemos pasar como 5. Entonces nos quedaría x menos 5, recuérdense aplicando la fórmula x menos 5 por x más 5. Sobre el x más 7, pues no le podemos hacer nada, así lo dejamos tal cual. Entre, o lo vamos a pasar directo a multiplicar, pero acuérdense que a esta parte le vamos a dar vuelta. O sea, el denominador va a quedar como numerador y el numerador como denominador. Entonces quedaría como numerador lo que tenemos como denominador, que es x más 7. Que es x más 7. Y como denominador lo que tenemos como numerador, que en este caso es x menos 5. Pues simple, ahora lo que nos queda es simplificar. Este nos salió mucho más corto. Fíjense, x menos 5 y x menos 5 tenemos por acá, x más 7 y x más 7 por acá también. Esto sería igual. Entonces, solamente nos queda un término, x más 5. Y eso sería toda la solución de nuestro ejercicio. Thanks for your attention, guys. Ahora lo que nos queda es ir a resolver los ejercicios que yo les voy a asignar en nuestro documento de PDF. Recuerden que tienen que realizar un resumen incluyendo todos los ejercicios que yo voy explicando durante el video. Nos vemos en la videoconferencia, guys. Bye.